Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Frivi. Hoy es miércoles 16 de febrero del 2011. Los mercados están cerrados, aunque los futuros están abiertos. Y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Hoy en día positivo en el S&P 500 y en los índices en general estamos rompiendo hacia nuevos highs en los últimos años. S&P 500 estaba dejando un posible patrón de reversa en estas áreas, nunca pudimos confirmar nada. El día de hoy abrimos una vez más con un gap hacia el alza. Vimos un poco de continuación hacia nuevos highs. El high del día de hoy 13.36. De ahí encontramos un poco de resistencia, logró cerrar el gap el día de hoy y de ahí simplemente encontramos en la segunda parte del día algo de soporte para cerrar muy cerca de los highs del día en 13.33. El mercado continúa con esta enorme tendencia hacia el alza, incrementó hoy el volumen un poco, especialmente cuando empezó a entrar un poco de resistencia en los mercados. Una vez más, algunos rumores de posibles problemas todavía en Medio Oriente, ahora con Irán, así es de que simplemente continúa un poco de nerviosismo en el mercado, pero realmente el mercado logró sacudirse todo este nerviosismo, logró cerrar en nuevos highs en la parte alta del día. El mercado continúa viéndose un poco sobrecomprado, pero definitivamente la tendencia ha sido demasiado fuerte. Hay una falta de vendedores en este mercado que simplemente lo mantiene bajo muy buen soporte, buenos reportes económicos, buenos reportes por parte de compañías. El mercado simplemente continúa con un buen sentimiento en estas áreas. Áreas de soporte y resistencia para el día de mañana. En el corto plazo, en ninguno de los índices en realidad hay resistencia, soporte. En el S&P 500 tenemos esta área donde estuvimos encontrando resistencia que podría llegar a funcionar como soporte, que es 13.30. Por debajo tenemos 13.22, 13.10, 13.05 y 12.97 como las áreas más importantes de soporte en el corto plazo. No hay patrones de reversa, todo sugeriría que podría esto ver continuación hacia el alza, pero vaya que se ve extendido el mercado y sobrecomprado en estas áreas. Pasando a ver commodities, estamos viendo el oro en barras de días. El oro está dejando un posible patrón de reversa muy cerca de un área de resistencia. Estamos hablando de 13.70 como una resistencia muy importante. Estamos realmente un poco por encima de esto, 8 puntos hasta el momento, pero estamos dejando un posible patrón de reversa. No hay nada confirmado y estamos por encima de todos estos moving averages que ya cruzaron una vez más hacia el alza, que podrían ahora llegar a funcionar como soporte. El área es más o menos 13.50, más o menos el área donde se podría encontrar con soporte, donde estuvo también encontrando algo de resistencia. Así es de que por el momento realmente el oro con un poco de tendencia hacia el alza en el corto plazo. Pasando al petróleo en barras de días, también estamos viendo hoy un poco de soporte, un posible patrón de reversa en estas áreas. Empieza a frenar un poco esta tendencia hacia la baja. Habría que ver realmente si podemos empezar a rebotar a partir de estos niveles. También estamos relativamente cerca de este nivel de soporte. Estamos un poquito lejos de esta área de los $82, pero estamos encontrando soporte en estas áreas y realmente influyendo una vez más Medio Oriente en lo que está ocurriendo con los precios del petróleo. Una vez más un poco de nerviosismo en estas áreas. Esta vez en realidad no sobre reaccionó como lo habíamos visto con lo de Egipto, que saltamos más o menos $7 en cuestión de dos sesiones. Hoy realmente en un rango bastante más pequeño. También tuvimos los inventarios del petróleo el día de hoy, volumen relativamente bajo en realidad en este contrato y por el momento dejando un posible patrón de reversa en estas áreas. Habría que ver realmente si puede rebotar en los próximos días un poco el petróleo a partir de estos niveles. Y pasando al bono de 30 años en barras de días, el bono continúa encontrándose con un poco de resistencia en esta área en la cual estábamos hablando, en 119, 119,15, que es donde tuvimos todo este soporte y por el momento está funcionando como resistencia. Estamos dejando un posible patrón de reversa en estas áreas y en realidad lo que estamos buscando es continuación en estas áreas. Si por alguna razón empieza a romper por encima de 120, 319,15, 120 empieza a romper por encima de esos niveles, es probable que shorts empiecen a cubrir con un poquito de pánico en estas áreas. Estaríamos rompiendo por encima de toda esta área de resistencia y estaremos entrando dentro de este rango y realmente la próxima resistencia vendría en la parte alta de este rango que viene hasta 122 puntos. Pasamos ahora a las divisas y estamos viendo el pound contra el dólar en barras de días y una sesión bastante volátil en las divisas en general. En cierto momento estaban rompiendo los highs del día de ayer en el pound, lo que indicaba que podríamos ver continuación hacia estos highs anteriores y de ahí encontramos resistencia rompiendo los lows del día de ayer. Parecía un outside day y de ahí simplemente recuperación, especialmente con este rumor de lo que estaba pasando con Irán y simplemente cerrando realmente bastante fuerte hacia el final del día. En algún momento se veía sumamente negativo este mercado, pero 2 días con muy buen volumen involucrado en el pound y por el momento, especialmente con este cierre, aunque es un patrón de reversa bastante importante, esta sombra por debajo en realidad creo que en cierta forma está simplemente indicando compradores que vienen una vez más a defender el pound
en estas áreas. Realmente el pound, si llega a romper por encima de unos 61.80, que es donde estamos dejando estos highs anteriores, creo que podría verse mucho más positivo, con mucho más momentum hacia el alza. De lo contrario, empezamos a romper por debajo de los lows del día de hoy y realmente el pound se podría empezar a ver bastante más presionado en estas áreas hacia la baja. Pasamos ahora a los futuros del yen contra el dólar americano y estamos viendo realmente un posible patrón de reversa en estas áreas. Nos quedamos muy cerca de probar este soporte entre 1.1850 y 1.19, el low del día de hoy 1.1909, así es que posible patrón de reversa en estas áreas. También algo de volumen involucrado en las últimas dos sesiones en estas áreas en el yen y se ve un poquito extendido en el muy corto plazo. Probablemente podría venir algo de rebote antes de ver continuación de esta nueva tendencia hacia la baja en el yen. Por último pasamos a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días y el euro encontrando buen soporte hacia el final del día, el día de hoy. En realidad en algún momento estábamos rompiendo primero los highs de la sesión anterior, se veía bastante positivo, parecía que podíamos empezar a romper con un poco más de fuerza, de ahí simplemente regresó todo lo que había avanzado. En algún momento se veía bastante negativo y parecía que empezamos a romper los lows del día de ayer y un poco más de resistencia en el mercado y empieza a entrar otra vez estos rumores de Irán y es realmente cuando se debilitó el dólar americano empezamos a encontrar muy buen soporte en el euro y en el pound y el euro se dispara hacia el alza bajo buen soporte. Tenemos un patrón de reversa ya confirmado hoy en la noche que estamos un poco positivo rompiendo por encima de estos highs anteriores, así es de que lo normal sería simplemente ver continuación de este movimiento hacia el alza y probablemente ir a probar 1.3750 donde viene la próxima área de resistencia más importante, de ahí la próxima área de resistencia que creo que no se va a encontrar con tanta resistencia en esta área, es 1.3861, eso sí logra romper por encima de esta enorme área de resistencia que es 1.3750 en el corto plazo. Soporte en un gráfico intradía, realmente el área creo que más importante de soporte, si es que esto va a empezar a romper con un poquito más de fuerza, creo que va a ser 1.3560, 1.3550, si logra aguantar por encima de estos niveles, simplemente el euro podría ver continuación con un poco más de fuerza hacia la alza. Por debajo una área también que podría llegar a funcionar también como algo de soporte es 1.3530, 1.3520, es también donde estuvimos encontrando un poquito de turbulencia. Realmente son 2 días muy turbulentos en las divisas, pero al final del día encontrando buen soporte y hoy en la noche viendo continuación, así es de que simplemente parecería por el momento que esto podría haber continuación hacia el alza, pero se han comportado de forma tan turbulenta en estas áreas que es realmente difícil de saber. Eso es todo por el Daily Market Update, espero les haya sido informativo, nos vemos el día de mañana y mucha suerte con su trading.